buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Bueno, en esta ocasión te traigo también una reflexión de la palabra de nuestro Dios y te invito a que cerramos nuestros ojos para que oremos. Padre, gracias te damos porque en esta hora hemos visto tu bendición, Padre, hemos visto tu gracia al darnos todo lo que necesitamos, Padre. Has tenido misericordia de nosotros y ahora, Padre, que abrimos tu palabra, queremos encontrar ahí, Padre bendito, palabras de vida eterna. Gracias, mi Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy queremos tu bendición, mi Dios, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que tu palabra toque muchos corazones en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que si tienes por ahí una Biblia o que pongas mucha atención a este pasaje que encontramos en Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y voy a hacer esta lectura. Dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Mira que esta reflexión yo la he titulado La cuerda de Dios. Así es, fíjate que en una ocasión Jesús enseñó algo muy hermoso a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 9 al 11. Jesús dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? La enseñanza de Jesús es muy clara. Dios es un Padre muy bueno, mucho mejor que nosotros que aun siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Fíjate que el pasaje de Oseas 11 es un pasaje dramático que ofrece la posibilidad de una reconciliación entre padre e hijo. El profeta Oseas aquí nunca niega la realidad del pecado ni su efecto. Sin embargo, el profeta declara que el amor de Dios es más poderoso que el pecado del ser humano. Fíjate que la nación hebrea es el hijo rebelde de Dios, pero aún así, Dios, como un padre amoroso, usa cuerdas de amor para llamar, enseñar y cuidar a su pueblo. El versículo 4 dice que lo hizo con cuerdas de ternura, con cuerdas de amor. Si Dios nos atrae, lo hace de tal forma que respondemos a su llamado, a su enseñanza y a su cuidado. Sin embargo, aún con todo eso, la nación hebrea se resistía a ello. Este pasaje, además de mostrarnos la insensatez, la rebeldía y la autosuficiencia de la nación hebrea, también nos demuestra el gran amor de Dios ante una humanidad que se resiste a volver su corazón a Dios. Y aunque los padres no tienen actualmente mucha fama de ser amorosos con sus hijos, Dios, el Padre Celestial, nos muestra y da ejemplo de su gran amor con su cuerda de amor en tres maneras. Pongamos mucha atención y veamos el primer principio. Dios nos llama con su cuerda de amor a pesar de nuestra insensatez. Dice el versículo 2 nuevamente: pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y quemaba incienso a las imágenes. Según lo que leemos en este versículo 2 del capítulo 11 de Oseas, Dios se aferró a llamar a su pueblo, a su niño, como con ternura lo dice en el versículo 1. Se aferró a llamarlo porque fuera de él nada puede hacer. Sin embargo, lo trágico de este escenario es la actitud de la nación hebrea. El pasaje dice: más se alejaba de mí. Y no solo eso, la nación hebrea le rendía culto extraño a dioses e imágenes paganas. El verso termina diciendo: a los Baales sacrificaban
y a los ídolos ofrecían sahumerios, así dice la versión 60. Esto último, la Biblia lo define como insensatez. ¿Sí? Fíjate que la Biblia dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ser insensato es básicamente ser irracional. Como humanidad, casi siempre preferimos creer cosas tales como que venimos del mono y que somos resultados de una evolución que se llevó a cabo millones de años. Cuando la Biblia nos habla de un Dios creador y diseñador, somos a veces tan insensatos que la sociedad actual incluso le rinde culto, por ejemplo, a la muerte, cuando en la Biblia leemos que la muerte ya fue vencida por Jesucristo en la cruz. Así es. Al igual como Dios con el pueblo hebreo en la antigüedad, Él nos sigue llamando con cuerdas de amor. Dios a lo largo de la historia ha intervenido en la humanidad para manifestar su gran poder, pero también su gran amor. Por eso la máxima manifestación de su gran amor se llevó a cabo cuando envió a su Hijo Jesucristo. Déjame decirte que Jesucristo es el más grande llamado que Dios hace a la humanidad para que no se pierda en sus maldades. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También déjame decirte que Jesucristo es la mejor noticia que la humanidad puede recibir, porque la humanidad sin Jesús vive desgastada y también desesperanzada. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La cultura actual no tiene propósito y no tiene su destino eterno resuelto. El llamado de Dios a través de Jesucristo es un llamado con cuerdas de amor a tener propósito en la vida y a tener el destino eterno resuelto en Jesucristo. Ese es el llamado de nuestro Dios. Y número 2, Dios nos enseña con su cuerda de amor a pesar de nuestra rebeldía. En la primera parte del versículo 3 de este pasaje de Oseas 11, Dios dice que pese a que el pueblo es rebelde, Él siempre ha querido enseñarles su camino. La imagen de la nación hebrea rebelde mientras Dios insiste en guiarles es exactamente la misma de la cultura actual. Dios quiere enseñarnos el camino para vivir. Sin embargo, nos creemos tan sabios en nuestra propia opinión que nos convertimos en rebeldes. Al igual que Dios llama, también Dios enseña. Sin embargo, existe el obstáculo de la rebeldía humana a sus enseñanzas. El Señor Jesucristo es el camino que el ser humano necesita para saber a dónde ir. En una ocasión, uno de sus discípulos se preocupó porque Jesús hablaba de irse al Padre. Recordemos lo que dice Juan capítulo 14, versos del 1 al 6. Dice Jesús, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. La humanidad no necesita dinero para resolver sus problemas. No necesita un nuevo gobierno. No necesita una buena suerte para vivir. Necesita un camino que le enseñe cómo vivir la vida en comunión con Dios y así tener paz en su corazón. Y ese camino, déjame decirte que es Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús es la cuerda de amor que el Padre enseña para que la humanidad conozca el camino y así poder tener una comunión eterna con Él. La Biblia dice en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También dice la Biblia ya en Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No somos salvos porque hacemos cosas buenas, porque déjame decirte que fuimos hechos para eso, fuimos hechos para hacer cosas buenas. No somos salvos por formar parte de la religión que nuestros padres nos heredaron, o porque pertenecemos a tal denominación. No, tenemos salvación y vida eterna porque reconocemos nuestras maldades, nos arrepentimos de ello y creemos que Jesucristo es el Señor. Que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Por esa razón somos salvos. Número 3. Dios nos cuida con su cuerda de amor a pesar de nuestro sentido de autosuficiencia. Dice el versículo 3 en la última parte, yo fui quien lo tomó de la mano, que era yo quien lo sanaba. También dice otra versión, tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Cuando nuestros hijos, déjame decirte algo muy bonito de nuestros hijos, cuando nuestros hijos aprenden a caminar, pues nos da mucha alegría, nos llena de emoción observar cómo nuestros hijos comienzan a desarrollar sus capacidades. A eso le llamamos sin ningún problema independencia. Comienzan ellos a ser más independientes. Según los estudios sobre inteligencia emocional, los estudiosos, ¿verdad?, dicen que los seres humanos pasamos por 3 etapas que nos llevan hacia la madurez. La primera es la etapa de la dependencia. Cuando nacemos, dependemos de los padres, no podemos vivir sin ellos. La segunda etapa es la etapa de la independencia. Esta corresponde a la etapa en la que dejamos de depender de los padres y nos volvemos autosuficientes. Comenzamos a comer solos, comenzamos a caminar sin ayuda de nuestros papás y así sucesivamente. Y por último, la tercera etapa de la interdependencia. Esta etapa corresponde cuando alguien más depende de nosotros, como nuestros hijos, cónyuge, etc. Y esto suena muy bien, pero el punto aquí es la parte espiritual. En la madurez espiritual es todo lo contrario. Entre más el ser humano depende de Dios, se vuelve más espiritual, se hace más sabio, da fruto y está más seguro. Hablar de inteligencia emocional y madurez no es malo, al contrario es bueno para el desarrollo humano. Sin embargo, el problema aquí es cuando estos principios los ejercemos en el ámbito espiritual con Dios. Esta es la parte dramática entre la nación hebrea y Dios. Según Oseas, en el versículo 3, Dios enseñó a caminar a la nación hebrea cuando era un bebé. Pero cuando se dio cuenta esta nación que podía correr, corrió lejos de Dios, pretendiendo prosperar fuera de su Creador. La nación hebrea se sintió autosuficiente. De igual forma, déjame decirte que la humanidad se siente autosuficiente porque cree tener todo bajo su control, o malentiende lo que comúnmente llamamos libre albedrío. Sin embargo, el ser humano no lo tiene. No tiene libre albedrío porque vive esclavizado en sus deleites y en sus maldades. A eso la humanidad en general le llama libertad, pero eso es un camino engañoso que lo lleva a la destrucción. Sin embargo, déjame decirte que solo Cristo, solo Jesús nos vuelve el gozo de ser libres para poder agradar a Dios. El apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, posteriormente cuando madura y crece y ya es todo un hombre que está al frente de otros cristianos, el apóstol Pedro, cuando hablaba de la razón por la cual Cristo aún no venía, porque muchos cristianos de la época del apóstol Pedro creían que la segunda venida de Jesús ya era inmediata. De hecho, pensaban que ya era el siguiente año, algunos incluso el siguiente mes. Pero Jesús no venía. Entonces el apóstol Pedro escribe una carta y habla acerca de por qué aún Jesús no ha venido. Él escribe algo muy hermoso. El Señor no retarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
Quizás recuerdes alguna ocasión en que tu vida corrió peligro y no te pasó absolutamente nada o simple y sencillamente no pasó algo grave. Fue Dios, déjame decirte, definitivamente fue Dios llamándonos, enseñándonos, cuidándonos. Sin embargo, probablemente no nos dimos cuenta que era Dios. Y peor aún, ese suceso se lo terminamos atribuyendo a algo o a alguien más. Esto fue lo que le pasó a la nación hebrea y nos puede pasar a nosotros. Eso es trágico de parte de la humanidad. El Padre quiere que todos, Dios Padre quiere que todos los seres humanos conozcan a Jesús, su Hijo, porque Él es la cuerda de amor que nos toma de la mano y nos cuida. Quiero concluir con algo. Fíjate que el versículo 4, recordando cómo termina esta porción, dice que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Si aún así no vemos, no valoramos y no respondemos al amor de Dios, estaremos mostrando mucha ingratitud y sobre todo mucho menosprecio a nuestro Dios. Eso se llama incredulidad. No tomemos la actitud de la nación hebrea. Más bien vayamos a nuestro Padre, quien está listo para recibirnos, y reconozcamos nuestra insensatez, nuestra rebeldía y nuestro sentido de autosuficiencia. Y hagamos un compromiso con Dios de abandonar esas maldades poniendo nuestra fe en Jesucristo. Él es la cuerda de amor de Dios para llamarnos, para enseñarnos y para cuidarnos. ¿Qué vas a hacer con esta invitación, querido auditor? Si tú me estás escuchando este mensaje, déjame decirte que esta es una cuerda de amor para tu vida. Seguramente Dios te está hablando y quizá hoy sea el momento en el que tú abras tu corazón y recibas a Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos recuerda quién eres, pero también nos recuerda y nos hace estar consciente de lo que somos. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo para reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, arrepentirnos de ello poniendo nuestra fe en Él. Gracias a eso tenemos salvación y tenemos comunión eterna contigo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque ahí vemos tu corazón y entendemos tu propósito en nuestra vida. Yo te ruego que recibas a todo aquel que ha entendido este mensaje y que está reconociendo su autosuficiencia, que está reconociendo su rebeldía, que está reconociendo su incredulidad. Padre, recíbelo. Y que como iglesia podamos ser de bendición para que juntos crezcamos en ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Nuevamente me presento. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos para servirte y bueno, tenemos más actividades y espero que todo esto sea de gran bendición para tu vida. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.